En la antigüedad, en el siglo IV, fue una época muy marcada por el infanticidio. En esta época, los padres de los niños se creían pues que tenían el poder, se creían dueños de los niños y podían decidir sobre sus vidas. Sobre si ellos, por ejemplo, nacían con una deformidad, si eran hijos legítimos, si la madre había tenido un adulterio, por ejemplo, si había tenido una relación con otra persona y nacían hijos fuera del matrimonio, ellos decidían sobre la vida de estos niños. Del siglo IV al siglo XIII, las familias optan ya por el abandono, pues simplemente ya no se puede asesinar porque ya se reconoce que los niños tienen alma, entonces ya las familias ya no optan por asesinarlos, pues porque ya no es legal, entonces optan más bien por abandonarlos y dejarlos a su suerte. En el siglo XIV al siglo XVII es reconocido como el tiempo de la ambivalencia. Los niños aún no tienen un lugar específico en la sociedad y a ellos se les reconoce como los responsables de todos sus actos. En este tiempo aparecen los primeros tratados sobre las infancias. Aparece también la época del Renacimiento. En esta época se exigía la educación para los niños y niñas hasta los 12 años, pero no para aquellos niños que habían sido abandonados. En el siglo XVIII es la época de la Ilustración. Los niños y niñas ya son considerados como individuos a perfeccionar. Aún no hay empatía hacia ellos, pero sí hay una distinción entre adulto y niño. Y esto da pie a que las ramas, por ejemplo, como la pediatría, empiecen a surgir. Por ende, se mide un poco más la mortalidad, ya no es tanta la mortalidad entre niños y esto empieza a disminuir un poco. Por ende, se empieza a hablar sobre el cuidado y sobre el amor hacia los niños. A mediados del siglo XIX y terminando XX, entonces aparece la socialización. Allí se enfocan en que los niños y las niñas puedan socializar entre ellos. Hay una preocupación latente por su protección. Y entonces los adultos son considerados los responsables de brindar esta protección y estos cuidados a estos niños. Los adultos deben de asumir esta responsabilidad, este compromiso de cuidar las infancias. A mediados del siglo XX y hasta la actualidad existe un enfoque diferenciado, donde se trata de desarrollar las características únicas de los niños como seres individuales, de comprender sus necesidades y las habilidades de estos niños. Ya entonces hay un poco más de empatía hacia ellos. El adulto es capaz de ponerse a nivel de los niños y mirar cuáles son sus necesidades, comprender cuáles son sus habilidades y reconocerlo como una persona. El surgimiento de la historiografía en el campo de la infancia ha permitido una visión, más amplia y profunda sobre cómo ha sido esta etapa de la vida a lo largo de la historia. Y antes de la consolidación de la historiografía, la concepción de la infancia como etapa de desarrollo humano absolutamente no estaba presente. Y de hecho los niños eran considerados como esos seres inmaduros, irresponsables, que tenían que ser desarrollarse esas etapas para disciplinarlos, educarlos y convertirlos en esos adultos responsables que se supone tenían que ser. Y la idea de que los niños eran sujetos sociales con derechos propios y una identidad propia había sido totalmente ignorada, claro, por supuesto, por la mayoría de las sociedades, ya que tenían la concepción, por lo menos si recordamos un poco lo que la compañera retomaba, en el siglo XIX comienza a desarrollarse esa preocupación creciente por el bienestar de la infancia, de hecho, lo que era el trabajo infantil, la mortalidad infantil, la falta de educación para que los niños pues obviamente se prepararan, pero no solamente para ser esos niños responsables que tenían que ser o adultos pequeños, sino que en realidad ya comenzó a notarse esa preocupación o ese foco de atención por aquellos pensadores y reformadores sociales de aquella época. De hecho, la historiografía sobre la infancia surgió en ese contexto y tuvo como objetivo producir conocimiento sobre el pasado e el presente de la vida infantil. Ya al siglo XIX hasta inicios del siglo XX, la historiografía sobre la infancia se enfocó no solamente en lo que era describir las condiciones y los problemas de los niños,
sino también en alcanzar las políticas, las prácticas sociales que estaban en juego. Y de hecho, pues también se estaba discutiendo sobre todo lo que tenía que ver el papel del Estado y la familia en la educación, ya que obviamente si partimos de eso, eh, para los niños era importante el núcleo familiar en su proceso o en su desarrollo. Y de hecho todo eso se estaba evaluando. Y de la familia en la educación, la protección y el bienestar de los niños era una de las preocupaciones de ese momento, en esta época, hasta este punto. Y asimismo se comenzó a cuestionar la idea de la infancia como una etapa homogénea y se comenzó a considerar la diversidad de experiencias infantiles según la época, el lugar y las condiciones socioeconómicas que ya comenzaron a ser totalmente importantes. Y ya para el siglo XX, la historiografía sobre la infancia se caracterizó por un mayor énfasis en los aspectos culturales, subjetivos de la experiencia infantil y pues todo ya comienza a tenerse en cuenta a los niños como una etapa importante en el desarrollo humano. También se indicaron los juegos, las festividades, todo lo que tiene que ver con los rituales como elementos que constituían la cultura. Entonces, podemos decir que la configuración de las infancias a partir del surgimiento de lo que es la historiografía, pues ha implicado ese proceso de evolución pues a favor de los niños en todo lo que tiene que ver con la concepción de la infancia como ese grupo social con derecho y con esa identidad propia. Y pues precisamente a través de la historiografía sobre la infancia se ha logrado analizar críticamente cada una de las políticas y las prácticas sociales que influyen en la vida infantil. Y se puede considerar aquella, o sea, todo lo que tiene que ver la diversidad de experiencias infantiles según el contexto sociohistórico y valorar la infancia como lo que es, como esa etapa fundamental y totalmente importante para la vida humana. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con esta evolución en la concepción de la infancia como tal, y todo lo que tiene que ver con pues, la identificación de la infancia como ese sujeto histórico y socialmente construido, y no como esa experiencia universal y atemporal, que no lo es. Eh, Se puede decir que la historiografía, perdón, ha permitido descubrir otras prácticas de saber para educar a las infancias y que todavía pues sigue en constante pues cambio o evolución, lo que ha contribuido a una mayor valoración y comprensión de esta etapa de la vida como lo que es importante. Y de hecho es importante también tener en cuenta que el análisis crítico de las políticas y las prácticas sociales que influyen en la vida infantil nos ha permitido identificar aquellas desigualdades que todavía son latentes y sobre todo en Colombia, y bueno, ahora comentaremos un poco al respecto, pero se han permitido identificar esas desigualdades en las experiencias infantiles según el género, no solamente eso, sino también la clase, la etnia, clase social, etcétera, y otros factores que así como los diferentes procesos históricos que han configurado estas desigualdades, eh, pues es importante tenerlas en cuenta y analizarlas de forma crítica. Y todavía se sigue realizando. Entonces es algo que aún en la actualidad sigue en proceso de construcción, pero que la historiografía pues ha hecho ese aporte importante para que haya ese proceso de evolución en todo lo que tiene que ver con la concepción de la infancia. A ver, antiguamente los niños eran tratados de forma más ruda y no existían sentimientos de afecto, aceptación o protección hacia ellos. Los niños son seres frágiles y necesitan comunicarse con los adultos que les rodean para así aprender de ellos y recibir todo su cuidado. En Colombia, básicamente el Estado ha sido quien crea diferentes leyes o programas que amparan y velan por el bienestar de la niñez, con el fin de ofrecer educación, alimentación, salud y la oportunidad de socializar con otros niños y otros agentes educativos. Todo esto se hace con el fin de garantizar sus derechos a nivel social y familiar. Aunque en Colombia se trabaja en brindar equidad y garantía de derechos a los niños, existe una gran cantidad de menores que no acceden a estos beneficios y esto conlleva a que haya una gran desigualdad
en los territorios, sobre todo en las zonas rurales más alejadas del país.